Yo le puse este mensaje el día de hoy: envíame a mí, envíame a mí. Como dije, nuestra iglesia es una iglesia que tiene la característica de siempre estar compartiendo las buenas nuevas donde quiera que estamos. Buenas nuevas significa buenas noticias, y Dios quiere que tú y yo tengamos buenas noticias para las personas. Eso significa que nosotros somos portadores del mensaje más valioso que existe sobre la humanidad. No somos portadores de chismes. Fíjense bien, no somos portadores de palabra que hace daño a otros. Para que cuando tú te descubras, ay caray, ya estoy contando otro chisme, te amarres la boca y dices, no, yo no voy a estar hablando chismes, yo voy a estar hablando buenas noticias. Porque eso es lo que Dios me llamó a hacer, un portador de buenas noticias, buenas nuevas. Si la iglesia está compartiendo malas noticias, entonces la iglesia se salió de su rumbo. Si vemos que aquí desde enfrente se comparten y prepárense porque nos va a ir mal y esto y lo otro y peores cosas vendrán. Sí, pero la Biblia dice que para la iglesia no. O sea, la iglesia sí va a ser perseguida, sí dice eso la palabra. Y habla de los últimos tiempos, pero aún en la persecución, Jesucristo dijo, confíen porque yo ya he vencido al mundo. Aún cuando seamos perseguidos, señalados, atacados, dentro de todo eso, Dios nos dará la victoria. No así para los que no creen en Jesús, los que tienen su esperanza en otra cosa, en el dinero, en las cosas materiales, en algún Dios que no es nuestro Dios. Aquellos, literalmente sí, peores cosas vendrán para ellos. Y no habrá esperanza. Por eso nosotros estamos agarrados de nuestro Dios. Entonces la iglesia debe ser portadora de buenas noticias. No portamos chismes, no portamos malas noticias, no hablamos negatividad, hablamos buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo hay vida eterna, que en Jesucristo hay sanidad para el alma y para el cuerpo también. Esas son buenas noticias. Y la gente está sedienta de buenas noticias. La gente está desesperada por buenas noticias. Por eso nos están compartiendo que el día de ayer, ahí en el hospital, la gente se formaba ya no por la comida, sino por el alimento espiritual, por la oración. Porque ¿cuántos no queremos recibir algo de Dios? Yo quiero recibir algo de Dios. Yo quiero que personas puedan orar por mí, puedan bendecirme. Y tú y yo tenemos ese ministerio, así lo cataloga la Biblia, como un ministerio, como un área de servicio o algo en lo que somos útiles para Dios, de la reconciliación, así lo llama la Biblia. ¿Reconciliación de qué? Reconciliación de la gente que no conoce a Dios con Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Que están separados, que tienen una venda en los ojos, que no les permite ver la luz de la gloria de Dios, no les permite ver las buenas cosas. Entonces, por eso hay tanta gente que está perdida, sin Dios, sin esperanza. Pero tú y yo tenemos ese ministerio de reconciliación. Solamente tenemos que creerlo y decir, yo soy portador de buenas noticias. Yo soy un hijo de Dios. Yo puedo ser utilizado para traer vida, para traer esperanza a las personas. ¿Cómo? Compartiendo las buenas noticias. En Cristo hay salvación. Me encantó tanto lo que ellos me compartían, lo que ellas decían ahorita, lo que Agustín compartía, que ya no se formaban solamente por la comida, sino para la oración. Y aparte de eso, que querían la oración para recibir a Jesús en su corazón. Eso está tremendo. Y eso nos tiene que poner a pensar, ¿qué estoy compartiendo? ¿Estoy compartiendo las noticias? ¿Estoy compartiendo cómo ha avanzado la enfermedad? ¿Cómo ha avanzado la pandemia? ¿Estoy compartiendo lo trágico de mi vida? ¿O estoy compartiendo la luz de Dios que llegó y rescató mi vida? Eso es lo que estoy compartiendo, porque eso es lo que somos llamados a hacer tú y yo. Tenemos el ministerio de la reconciliación.
entre Dios y los hombres. Jesucristo vino a reconciliar a la humanidad. Y ahora Jesucristo, Él murió, resucitó y subió al cielo. La Biblia dice que está a la diestra del Padre, pero su Espíritu Santo vino y su Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y aparte de estar aquí con nosotros, la Biblia dice también que está en nosotros, o sea, dentro de nosotros. Yo tengo la luz de Dios dentro de mí. Tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene toda la capacidad de compartir esa luz. Tengo que creerlo. Es que yo no siento nada, Dante. Mira, da el paso de fe. Porque muchos decimos, yo no siento nada, yo no siento calambres o corriente eléctrica, como muchos dicen, o un fuego, ni frío, ni calor. No siento nada. Pero da el paso. Comparte con alguien. Haz algo por alguien. Háblale de Dios, de tu experiencia con Dios. Háblale. Alguien está esperando esa historia. Pero si no la sueltas, no vas a experimentar. Muchos queremos primero sentir, experimentar, para después entender, para después creer. Y la Biblia dice que primero tenemos que creer y después entonces vamos a poder entender. O sea, la Biblia lo dice, andamos por fe, no por lo que vemos. Porque cuando uno ve, uno entiende. Ahora ya vi, no, pues así sí, me hubieras dicho desde el principio. Pero no es así con Dios. Con Dios es, hijo, no andas por vista, andas por fe. O sea, ¿quieres que dé un paso al vacío, Dios? Sí, si tienes fe en mí, entonces si eso representa tu vacío, da el paso. Y cuando tú das el paso de fe, entonces empiezas a entender cómo se mueven las cosas con Dios, cómo suceden las cosas. Tenemos que tener fe en nuestro mensaje. Envíame a mí, yo puse ese título al mensaje. Había una canción de Marcos Witt cuando yo era niño, o sea que Marcos Witt ya tiene sus años, y yo los míos. Entonces decía, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Luego decía, llevaré tu gloria a las naciones. Así era la canción. Y me llegaba tanto al corazón. Yo creo que era un adolescente más que un niño. Era un adolescente, pero te quiero contar un poco de mi infancia, cómo crecí. Desde los 4 años que yo empecé a ir a la iglesia, y mi mamá me empezó a llevar, ella también empezó a ir cuando yo tenía 4 años, la jaló mi abuelita, empezamos a ir a la iglesia, y la iglesia era la iglesia de unos misioneros americanos. Venían desde el estado de Seattle, de Washington, del estado de Washington, más bien de la ciudad de Seattle. Y uno no comprende las cosas cuando uno es niño. Uno dice, pues hay gringos, ¿verdad? Y pues tienen una iglesia, y qué padre que ellos vienen de otro país a compartirnos de Dios. Esos gringos eran y son, gracias a Dios todavía ellos están con vida, personas muy generosas, personas muy buenas. Que yo me acuerdo, ahí donde nosotros vivíamos, nos llevaban una videocasetera, cuando yo era niño, eso, de esas de las betas, estuvieron primero que el VHS, y nos llevaban una pila de cassettes de películas cristianas, y de programas para niños, y de películas de la Biblia. Y como en la cuadra donde vivíamos nadie tenía videocasetera, y nosotros teníamos tele blanco y negro, y me acuerdo que ellos llegaron a prestarnos una tele a color. Entonces éramos la sensación del barrio, porque teníamos tele a color y teníamos videocasetera, lo que nadie tenía. Pues al menos donde yo vivía, a lo mejor tal vez en las colonias donde había más poder adquisitivo, pues probablemente sí había videocasetera. Estoy hablando de principios de los 80s. Y televisión a color. Entonces, ¿qué hacíamos? Llegaba un montón de gente a nuestra casa a ver películas.
películas que tenían que ver con Dios, películas que tenían que ver con la fe. Y llegábamos y nos poníamos, ay, pon otra película y pon otra y pon otra. Y luego al otro día volvíamos a poner las mismas películas, no nos importaba que se repitieran porque en aquel entonces nadie tenía esa tecnología. Y nosotros sí. Y nos gustaba ver lo mismo una y otra vez. Entonces yo me aprendí todas las historias de la Biblia, me aprendí películas, un montón de películas, los diálogos de las películas. Me aprendí los diálogos de una película que se llama La Cruz y el Puñal. Y me acuerdo, esa es una historia de pandilleros de Nueva York y todo eso es verídica, donde sale un hombre que se llama como Nicky Cruz me parece, y está el otro, el predicador, ¿cómo se llama el predicador? ¿Alguien se acuerda? David Wilkerson, ajá. Él falleció hace algunos años, David Wilkerson, era el predicador. Y me aprendía los diálogos y todo era tan increíble, pero uno no entiende. Pero yo quiero contarte esta historia para que tú tengas fe, que cualquier cosa que hagas para Dios va a tener un fruto. En décadas, tal vez va a ser décadas lo que va a tardar ese fruto, pero va a dar fruto, no pierdas la fe. Tienes que compartir, tienes que hacer algo por los demás. Estas personas dejaron su tierra, dejaron sus comodidades. Yo me acuerdo que la esposa del pastor, ella contaba su historia, que ella era hija de misioneros y habían vivido en África. Ella nació en África, de lo que yo me acuerdo. Entonces ella venía de una historia de padres misioneros que establecieron allá una obra en no sé en qué parte de África, y ella creció en África, después vino a Estados Unidos, se casó y luego junto a su esposo vinieron, y de nuevo ellos ahora como misioneros, y se vinieron a vivir a México, allá a Salamanca, en los años 60, a finales de los 60 me parece, y uno dice, ¿por qué hacen cosas así la gente? Pero ellos sembraron en fe. Y me acuerdo que cuando ellos estaban ahí y yo empecé a ir a la iglesia a principios de los 80, habían otros misioneros ahí que venían desde Canadá para apoyar a estos misioneros gringos. Y ¿sabes qué hacían por nosotros? Todos los domingos pasaba una camioneta, una van blanca. Esas vans que son de los años 70 o 60, me acuerdo. Eran pura lámina, y pasaban en nosotros. Y ya llegó la camioneta, decíamos, y ya corríamos todos los chiquillos, salíamos de la casa, nos trepábamos a las vans y nos llevaban a la iglesia los domingos. Terminaba la iglesia, ya estaban listas las vans otra vez para llevarnos de vuelta hasta nuestras casas. Esto era algo que se hacía todos los domingos, los 52 o no sé cuántos domingos domingos del año, se hacía esto. Había voluntarios choferes, había voluntarios maestros, había voluntarios para todo, un ejército de personas dando su tiempo, su dinero y su esfuerzo para que otros chiquillos mocosos como yo algún día en su vida reaccionaran y dijeran, Cristo me ama, mira todo lo que ha hecho por mí, desde niño cómo me ha cuidado, cómo he escuchado su voz desde niño y ni cuenta me daba, cómo viví tantas cosas, fui tan querido, tan amado por Dios. A lo mejor la vida no me trató como yo quisiera, pero Dios siempre estuvo presente de una u otra manera. Y eso es lo que yo quiero, que tú puedas abrir tus ojos el día de hoy y tener fe para más. Y creer que cada cosa que haces por uno de esos pequeños vale la pena. Por eso yo les digo, papás, traigan sus hijos a la iglesia. Traigan sus hijos allá a Vida Kids. Traigan sus hijos a Metamorfosis. No los dejen, hagan esfuerzos por ellos. Vale la pena. El precio que tengas que pagar, págalo, es importante. Porque si no lo pagas de todas maneras, en una década o 2 décadas vas a terminar pagando otro precio. Y va a ser un precio muy alto para rescatar la vida de tu hijo o de tu hija. Por eso paga el precio hoy que se puede y vas a ver el fruto de todas estas cosas. Paga el precio hoy. Entonces, ahí hubo hombres que no fueron de mi familia, que pasaban todos los domingos por mí. Me llevaban y me traían, choferes, y me acuerdo de ellos. Me acuerdo del esfuerzo que hacían.
Nadie les pagaba nada. Uno ve gringo, el mexicano dice, ve los gringos, dice, ellos qué, tienen dinero. Así pensábamos. Pero cuando fui creciendo, y sí, dije, sí tienen dinero, pero ¿sabes por qué tienen? Porque dan, y porque dan tienen. Entonces yo decidí tomar esa cultura de dar, y de dar, y de dar, y estoy apenas empezando, y creo que estoy empezando, y creo que Dios es generoso, porque dice que el que da, Dios le añade más. Y cuando yo empecé a entender que dejaron sus vidas, hicieron un gran sacrificio, dejando sus familias, dejando su tierra, sus costumbres, sus comodidades, sus vacaciones increíbles que podían haber agarrado como cualquier otra familia de ese país, lo dejaron para estar en otra tierra, donde las cosas no eran tan fáciles. Entonces yo crecí en un ambiente así, donde conocí otros misioneros, como dije, canadienses. Uno de ellos también iba por nosotros y nos recogía. El hermano Juanito le decíamos. Y ese hermano nos enseñó tantas cosas. Y su esposa, la hermana Eleonor. Y al parecer ellos están con el Señor, pero me acuerdo que esta señora tocaba el acordeón y salía con las mujeres, el grupo de mujeres iban a la plaza principal y con el acordeón tocaban canciones, alabanzas en el parque. Después agarraban folletos y se iban las mujeres y repartían los folletos y oraban por la gente en las bancas, en las plazas, oraban, y luego otras veces iban hasta los barrios, se metían en los barrios. Me acuerdo que se iban ahí apegado a las vías, iban a un vagón que le llamaban, donde estaba el escuadrón del diablo, algo así le llamaban. Puro vato que ya estaba bien perdido. Pues ahí estas mujeres iban a predicar. Señoras de 40 años, de 50 años, iban a compartir con todos estos hombres que nadie ya daba algo por ellos. Mujeres valientes que creían y tenían fe en su Señor Jesucristo. Todavía va a tener un mes que murió una de esas mujeres que fue compañera de mi madre en la fe. Y esa es la hermana Nachita, llegó a tener, no recuerdo si fueron más de 90 años. Una mujer de oración, y que llevó a toda su familia a Cristo. Igual que mi madre, oración, y llevó toda su familia a Cristo. Es impresionante. Madres solas, la hermana Nachita, mi mamá, pero con un Dios todopoderoso, viendo por todo su montón de chiquillos, trayéndolos a la iglesia, en camión, caminando como se podía, pero los traían a la iglesia. Entonces, cuando mi mamá iba dirigida por esta señora misionera americana, ya más grande, la hermana Eleonor ya era mucho más grande, y cantaban en las calles sin pena ni vergüenza, hablaban, testificaban de Dios. Ahí iba mi mamá. ¿Y sabes a quién llevaba ahí de la mano? A un chiquillo de 4 o 5 años. Y andaba yo tanto con mi mamá y con el equipo de mujeres que andaban en las calles, en los barrios, en la cárcel. En la cárcel no me metí, ¿verdad? Porque no me dejaban. Pero estas mujeres se metían hasta la cárcel a predicar de Dios. Ahí andaba yo. Tanto andaba que me aprendía todas las canciones que las mujeres cantaban. Y era bien chistoso porque dicen que cuando en la iglesia empezaban a cantar, pasaba el coro de la femenil y todas las señoras ahí cantando. Para mí se me hacían señoras bien grandes, ¿verdad? Pero tenían como 40 años. Era de la edad de mi mamá, entre 40 y 50. Y dicen que yo me paraba desde la banca ahí y empezaba a cantar en voz alta todo lo que daba, junto con el coro de la femenil. Y la gente nomás le daba mucha risa, o no sé qué les daba, ¿verdad? Porque me ponía a cantar con ellos. Pero te estoy contando todas estas cosas porque quiero que sepas el impacto que puedes llegar a tener si no te rindes, si te esfuerzas, si te extiendes un poco más por compartir el evangelio, por compartir las buenas noticias. Quita de tu boca malas noticias, quita de tu boca cosas negativas, tristeza, amargura, depresión, llanto.
y pon en tu boca el mensaje de salvación de Jesucristo y compártelo. Compártelo con tus hijos, compártelo con tu familia, compártelo con tus tíos, con tus primos, con tus vecinos, con la gente de la escuela, con todos los que están a tu alrededor, porque vale la pena. 4 décadas después, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, fruto de personas que dejaron su tierra y vinieron a sembrar sus vidas a este país. Y más misioneros que estuvieron haciendo trabajo, de hombres de la iglesia que decidieron hacer algo por los niños, unos que no teníamos padre, otros que sí, otros que nuestro padre llegó después. Como fuera que estuviera nuestra familia, había gente que se preocupaba por nosotros. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, que no dejemos de traer las buenas noticias. En Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay una vida nueva, en Cristo hay eternidad, en Cristo hay sanidad. Yo le decía a Ney hace rato a Ney, la gente se sana ahí porque ahí está la presencia de Dios, porque está la promesa que nos dio Jesucristo, que donde haya 2 o más personas reunidas en su nombre, Él prometió estar ahí. Y si estamos en un hospital, 2 orando por un enfermo, ahí está la presencia de Dios. Incluso si tú solo estás en el hospital, en la cárcel, compartiendo, donde quiera que estés, ahí está la presencia de Dios contigo. Yo fui creciendo y como a todos nos llegan cosas duras. En la adolescencia uno a veces no sabe ni lo que pasa con uno, no sabe interpretar las cosas, lo que sucede con los adultos, lo que sucede con los niños, uno todo lo ve inmaduro. Tantas cosas así. Y pasamos por cosas, pero la palabra seguía llegando a mi vida. Seguía llegando. Esta canción se me grabó. Heme aquí, envíame a mí. Llevaré tu gloria a las naciones. Lo hice como parte de un himno personal. Y empecé a decirle a los 11 años, yo quiero llevar tu gloria a las naciones. Yo quiero llevar tu gloria a las naciones. Permíteme un día poder compartir. Permíteme un día salir de este país, de esta tierra, de mi ciudad, ir a compartir con otros que necesitan de ti. La palabra seguía llegando. Y esa es parte de mi historia desde mi infancia. Y eso es lo que quiero decirte. No te rindas. Y yo dije, vamos a hablar hoy de misiones, sí. Porque quiero que cuando pasen las personas aquí que vamos a ir a este viaje misionero, tú puedas entender el trabajo que estamos haciendo. Tú puedas entender por qué decidimos sacar cada uno cierta cantidad de dinero y sembrarla. Sembrarla en personas que muchas ni conocemos, la gran mayoría. El 90% de las personas a las que vamos no las conocemos, nunca las hemos visto, no sabemos sus necesidades, no sabemos los problemas por los que están pasando, pero tenemos fe y creemos que somos enviados por Dios. Enviados por Dios. Esta canción sale de un versículo del profeta Isaías. Isaías 6:8 dice, este capítulo 6 de Isaías hablan acerca del llamamiento de Dios hacia Isaías. El llamamiento de Dios. La Biblia dice aquí en el capítulo 6 de Isaías que Isaías tuvo una visión, una revelación de Dios. Dice que vio a Dios en su trono y dijo, hasta aquí llegué, porque he visto a Dios y lo que me sigue es la muerte. Ellos entendían la grandeza de Dios, dimensionaban, o por lo menos trataban de dimensionar lo que era esto. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios, si llegas a verlo mueres. ¡Qué tremendo! Isaías sabía esto y dijo, hasta aquí llegué, he visto a Dios. Y dice que un serafín llegó, un ángel de 6 alas, llegó con un carbón encendido y lo puso en sus labios, le dijo, tranquilo, acabo de poner este carbón en tu boca, tus pecados han sido perdonados, tu mala vida ha sido borrada. Un carbón encendido, un simbolismo del poder de la sangre de Cristo Jesús. Y entonces la Biblia dice que estaba Dios ahí en su trono, y Dios hizo esa pregunta, hablando del pueblo, ¿a quién enviaré
para que ese pueblo que está todo perdido pueda escuchar mi mensaje. Isaías proféticamente habló y dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré a ese pueblo. Y digo proféticamente porque realmente quien fue enviado, sí fue enviado Isaías, pero era como estaba haciendo un anticipo de lo que Jesucristo sería. Porque realmente a quien se refiere, a quien se le atribuye que hizo eso por la humanidad, fue a Jesucristo. Que Jesucristo es realmente quien dijo: heme aquí, Padre, envíame a mí. Y así como Jesucristo puso su vida en rescate por todos nosotros, está esperando que nosotros pongamos nuestra vida en rescate por la de muchos de nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos y vecinos. Isaías 6:8 dice: enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Y esa es la pregunta que Dios está haciendo hoy, en esta mañana. ¿Quién será mi mensajero? ¿A quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar? Por eso dije, muchos de nosotros traemos un mensaje que no es el correcto en nuestra boca. Traemos un mensaje que es un mensaje a veces ocioso, sin sentido. Eso quiere decir sin sentido. A veces hablamos por hablar. Muchos de nosotros traemos un mensaje de preocupación. Otros traemos un mensaje de miedo. Otros traemos un mensaje de tristeza, de pobre de mi vida, alguien que me ayude. Y pues sí, Dios nos ayuda, pero esta mañana Dios está haciendo una pregunta, y yo creo porque aquí estamos los que debemos de estar. Y si tú dices, pobre de mí, pues te tocó, ¿verdad? Hoy tienes que cambiar tu manera de pensar, porque no tienes nada de pobre. La estadística dice que nosotros aquí en México, cualquier persona, la mayoría, 97, 98% de México, estamos mejor que más del 80% de la población en el mundo, donde verdaderamente están muriendo por falta de comida, por falta de agua, por enfermedades. Así que realmente no tenemos nada de pobre. Estamos mejor que muchísima gente en el mundo. Muchos de nosotros tenemos un mensaje equivocado, tenemos maldiciones en la boca. Y que Dios ya ha hablado con nosotros y nos ha dicho: para ya esa manera de hablar. Pero decimos: ay, luego, ay, me salió todavía una, la del día como si que fuera, ¿verdad? Era la última. Es bien chistoso porque a veces estoy al lado de una persona y se le sale ¡ay! Y sueltan el clásico, ¿verdad? El de la vaca. Y eso me pasa seguido. Pero lo que me refiero es que debe haber en nuestra boca un mensaje, el más importante, el de las nuevas noticias. Cambia el mensaje de tu boca. Cámbialo, es importante. Hay mucha gente. Tú tienes que responder el día de hoy: hey, Señor, si estoy aquí es porque yo necesitaba ese mensaje. Yo tenía que escuchar eso. Envíame a mí. Envíame a mí. Envíame a mí. El día de hoy salimos 17 personas de aquí de Ocotlán, junto con algunos jóvenes que van a llegar en un ratito más. Llegan 6 personas de Manzanillo y de Colima, y nosotros de aquí somos 11. Vamos a salir 17 a una tierra que algunos conocemos, otros no, que está en las montañas, con la cultura otomí mexicana, y vamos a llevar su gloria a esos lugares.
Y ahora dices, es que yo no puedo ir el tiempo. No se trata de eso. Tú puedes ser enviado a muchos lugares aquí cerca. Tú puedes ir enviado los sábados ahí al Hospital Regional de la Barca. Tú puedes agarrarte un día aquí entre semana e irte al Hospital del Seguro Social. ¿Cuánta gente está esperando un mensaje de buenas noticias? Y nosotros que lo tenemos, nos lo estamos guardando, nos lo estamos reservando. Tienes que soltar ese mensaje. ¿Quieres ver vida en tu vida? Entonces suelta el mensaje. Suelta esas palabras de esperanza y de vida hacia las personas. Y entonces vas a ver una diferencia en tu vida. ¿Quieres que la amargura, la tristeza, el odio, el resentimiento se vayan de tu corazón, se vayan de tu vida? Entonces suelta ese mensaje y verás cómo también cuando tú sueltas eso, Dios te quita ataduras, rompe en ti tanta cosa que no deberías de estar cargando, que no deberíamos de estar cargando. Si tú quieres de libertad, da libertad a otros. Si quieres oración, da oración para otros. Si quieres ayuda, ayuda a otros. Las leyes y principios de Dios son diferentes. La Biblia dice, siembra para que coseches. Es decir, da para que recibas. No podemos vivir una vida de milagros. Esto también siempre lo he dicho. Es como diciendo, no, pues de milagro está vivo. De milagro vive. Hay personas que nomás quieren milagros, 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 milagros. ¿Y cuándo vamos a dar pasos firmes en la fe para crecer? ¿Cuándo nos vamos a poner las pilas a obedecer lo que dice la palabra de Dios? Personas que viven de milagro en milagro, nomás se meten en problemas y ya quieren otro milagro de Dios para que los saque de ahí. Y eso no es lo correcto. La Biblia dice que sí, somos niños cuando recién llegamos a la fe en Cristo Jesús, somos niños y necesitamos beber leche espiritual. Pero dice que debemos ir avanzando de manera que empezamos a ser, después de bebés, niños, luego adolescentes, jóvenes, adultos espirituales. Y cuando somos adultos nosotros debemos de estar ayudando a los que van creciendo en la fe, siendo bendición, siendo guías para otros, siendo la solución para otro, ayudando a los que están empezando en la fe. Si tienes más de un año, ya no eres bebé en la fe. Déjame decirte eso. Si tienes más de un año, ya no eres bebé en la fe. Ya hasta ya eres chavo o chava. Ya tenemos que estar actuando diferente. Tenemos que estar soltando el mensaje de esperanza. Somos mensajeros ¿de qué? De las buenas noticias, de que en Cristo hay perdón de pecados, la oportunidad de una vida nueva, de que hay salvación y vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Dice en Mateo 28, esto fue algo que me inspiró también cuando yo era niño, cuando lo leí, lo entendí. Mateo 28, 18 al 20 dice, pero Él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Fíjate nomás lo que dice aquí. Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Dice, pero Él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Por lo tanto, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Lo que está diciendo aquí, vayan y prediquen el evangelio, dice otras versiones. Prediquen las buenas nuevas, prediquen las buenas noticias. Esta es la gran comisión. A estos versos de la Biblia, Mateo 28 del 18 al 20, se le conoce como la gran comisión. Esta es la gran orden que Jesucristo le entrega a su iglesia antes de ascender al cielo. Y le dice, cuando uno va a ir con Dios, uno tiene las últimas palabras, y las últimas palabras son casi tus palabras más importantes durante toda tu vida. Y las de Jesucristo fueron estas, las instrucciones. Vayan y compartan las buenas noticias. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Jesucristo, qué tremendo. Y luego otra palabra, otro pasaje que me impresiona más, que tiene que ver con lo mismo, Isaías 61.
Y es cuando Jesucristo se mete ahí a la sinagoga y toma los rollos de la palabra y abre el profeta Isaías en el capítulo 61 y él empieza a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Sí? Y empieza a decir: para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para predicar el año agradable del Señor. Vamos a leerlo directamente del Isaías 61. Dice: el fiel servidor de Dios dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Ese es el año agradable del Señor. Para dar salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. Qué tremenda palabra. Y es la que agarró Jesucristo ahí en la sinagoga y él dijo al final: el día de hoy esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Es decir, en mí, estaba diciendo Jesucristo, en mí, delante de ustedes, se está cumpliendo esta palabra. Jesucristo estaba diciendo: yo soy el fiel servidor de Dios. ¿Y sabes qué? Lo impresionante es que esta palabra también se la entregó a la iglesia. A la iglesia. Y eso somos tú y yo. Iglesia, esta es tu promesa. El Espíritu de Dios fue puesto sobre ti por medio de Jesucristo y por medio de tu fe en Cristo. Ahora el Espíritu de Dios está sobre ti. No me puedes decir que no puedes hacer nada. No me lo puedes decir. Hay en ti poder. Hay en ti poder del cielo. La Biblia dice que hay unas llaves que se hicieron en el cielo y se te fueron entregadas a ti. Y que todo lo que ates aquí en la tierra será atado desde el cielo. Se dará una orden para que suceda. Y lo que desates aquí en la tierra será desatado. Se dará la orden desde el cielo para que se desate también. Tú y yo tenemos ese gran poder. Tú y yo, la iglesia, tenemos el mensaje de salvación en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros actos, en nuestra manera de vivir. ¿Por qué vamos a esperar más a hacer algo por alguien? ¿Por qué vamos a esperar más? Seguimos muy afanados en nuestras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Mira toda la promesa que hay para nosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me eligió y me envió. A ti te eligió y te envió. Eres llamado por Dios y eres enviado por Dios a dar buenas noticias. Esa es tu misión, dar buenas noticias. ¿Quieres saber cuál es tu propósito en la vida? Es dar buenas noticias. Calla tu boca lo malo y abre tu boca a las buenas noticias de Cristo Jesús. Cierra tu boca para lo malo y ábrela para las buenas noticias. Tienes que llegar al punto de que estés harto de lo que estás hablando que no es bueno. Calla cualquier cosa que no edifica de tu boca y empieza a hablar las cosas que edifican, que bendicen, que ayudan, que traen esperanza, que construyen, que levantan, que dan vida. ¿Sabías que tenemos palabras que dan vida? No es por nosotros, es por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso la gente se sana en los hospitales, en las calles, en la iglesia, porque la palabra que tenemos no viene de nosotros, es directa del Espíritu y fluye a través de nosotros y tiene poder, es por el Espíritu. Trae buenas noticias a los pobres, pobres materiales y pobres en el Espíritu. Y se refiere más a la pobreza espiritual, aquellos que no conocen a Dios. Dice: para consolar a los afligidos, anunciarles a los prisioneros que pronto quedarán en libertad, aquellos que han sido toda su vida oprimidos por el diablo. ¿Conoces alguna persona que ha sido oprimida por el diablo? ¿Sí? No vas a decir yo. Puede ser, sí, puede ser que hayamos sido oprimidos por el diablo, pero ya basta. Tenemos las llaves, ata al diablo, átalo. En el nombre de Jesús.
se ata el enemigo. El nombre de Jesús rompe toda cadena. Al nombre de Jesús huyen los demonios. La palabra dice que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblarán su rodilla. El nombre de Jesús es poderoso. No hay nadie que lo resista y nosotros lo tenemos. Vamos a traer libertad. Nos envió también para anunciar. Este es el tiempo que Dios eligió para dar salvación. Vamos a predicar la salvación. Y también, ¿sabes qué? Se te va a hacer justicia. Cuando habla de venganza, no es tu venganza, es la venganza de Dios. Porque tu venganza es muy distinta a la venganza de Dios. La venganza de Dios tiene con hacerte justicia a ti. Y dejar que los que hacen mal y no quieren nada que ver con Dios, pues que sigan su camino, ya saben para dónde van. Pero dice Dios, también me envió a consolar a los tristes, a cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Es como decía Ney, que le dijo a esa señora, ¿cómo sabías? ¿Cómo sabías que yo también necesitaba oración por eso? ¿Quién te dijo? ¿Y qué dijiste? No fui yo. Es que Dios me puso, y sí, Dios le puso, porque es el Espíritu el que está en nosotros. ¿Cuánto más vamos a esperar para que Dios nos use? ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar pasar? Muchos nos creemos que no somos dignos. Nadie es digno, la verdad, nadie somos dignos. La Biblia dice, no hay ni uno solo bueno. Y si no hay bueno, entonces ¿qué somos? Y si no hay bueno, entonces ¿qué somos? A ver otra vez, porque entonces no hemos agarrado la onda. Si no hay ni uno solo bueno, entonces ¿qué somos? ¡Malos! Tú puedes decir, ¿cómo? Quédate que no estamos en la iglesia los buenos. Sí, pero déjame explicarte. Somos malos. Tenemos muchas áreas que cambiar todavía. Y si no las reconocemos, entonces estamos privándonos de que Dios se manifieste en nuestras vidas. Si no reconocemos que yo soy malo en una área, en otra y en otra y en otra, entonces le estoy diciendo a Dios, Dios, no, yo soy bueno. Ayuda a los que están fregadones, ¿verdad? Pero yo ando más o menos. Le estás diciendo a Dios, no necesito que te metas en mi vida. No necesito de tu intervención, de tu ayuda. Y te vas a perder de la manifestación de Dios sobre tu vida. Pero si te reconoces tu necesidad, entonces Dios te va a ayudar. Y se va a manifestar y se va a manifestar cada día, más y más. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Esta es una palabra de Dios para ti. El Espíritu de Dios está sobre ti. Oh Señor, gracias Padre. Hoy lo reconocemos, Señor. El Espíritu de Dios está en nosotros, hablándonos, animándonos, fortaleciéndonos, Señor, a que traigamos esperanza a este mundo. A que, Señor, traigamos este mensaje que alivia el dolor, la tristeza, que cambia el lamento en baile. Señor, aquellos que son aprisionados por el diablo, por la enfermedad, por la desgracia, a decirles que pronto serán libres. Señor, tenemos un mensaje tan poderoso que muchas veces nos guardamos y no queremos soltarlo, porque creemos que andamos muy ocupados, que mis necesidades, que esto, que el otro, y nomás estamos volteando a ver hacia adentro, Señor, cuando si volteamos hacia afuera y vemos la necesidad que hay a nuestro alrededor, Señor, y empezamos a hacer algo por otros, entonces nos daremos cuenta que cada vez que yo hago algo por otro, tú haces algo por mí, y tú haces algo por mí, y tú haces algo por mí, al grado que no tengo que preocuparme por nada. A ese punto queremos llegar, donde yo no tengo que preocuparme por ni una sola cosa, Señor. No tengo que preocuparme por qué va a haber de comer en mi mesa, porque siempre habrá, y en abundancia, porque tú eres un Dios abundante, Señor. Pero para eso yo tengo que practicar el dar, tengo que practicar el ayudar, tengo que practicar el compartir tu mensaje, el traer salvación a otros que la necesitan, el hablarles del perdón, de la misericordia tuya, hablarles que llegó el tiempo de la salvación, el año agradable del Señor.
Padre, ayúdame a compartir tu mensaje tan poderoso, Señor, que cambia las vidas de cualquier persona, que tiene poder, Señor, para hacer que se doble toda rodilla, Señor, de los que están en el cielo, los que están aquí en la tierra y aún los que están debajo de la tierra, Señor. Tenemos ese mensaje tan poderoso, Señor, que no nos lo callemos, Padre. Ayúdanos, que no nos callemos ese mensaje, Señor. Que no, Padre, nos detengamos a orar por nuestros hijos, a orar por esas personas, Señor, que están alrededor de nosotros. Que no nos cansemos de traer a nuestros hijos, Señor, a la iglesia, hacer esfuerzos, hacer cosas, no solamente por nuestros hijos, sino por aquellos también que no son nuestros hijos ni nuestros parientes, que estemos dispuestos a hacer cosas para acercarlos a Dios, porque como yo soy el fruto de personas misioneras de otro país, Señor, que dejaron sus vidas para sembrarlos en niños, que a lo mejor nadie veía esperanza, pero tú sí viste una esperanza en mí, y por eso trajiste gente desde otro país, Señor, porque tú viste una esperanza en mí, y usaste personas para que trajeran tu mensaje de salvación, Padre, y tú tocaste sus corazones para que ellos pudieran dejar las cosas más preciadas de su vida y venirse a otra tierra. Señor, ahora puedo comprender. Y tanto fue el efecto de tu amor y tu misericordia, que sembraste en mí la misma pasión que sembraste en ellos. Así yo te pido, Señor, como tú has puesto pasión en mí, en mi familia, Señor Jesucristo, y en la de los líderes de esta iglesia, Señor, Padre, que esta pasión se contagie sobre cada uno de nosotros, y no haya uno solo de nosotros que no estén ardiendo en pasión, en fuego del Espíritu Santo, por compartir de las cosas buenas que tú nos has dado, no solamente de la palabra, sino de las bendiciones que tú nos has otorgado. Que no haya uno solo en esta iglesia, Señor, que no se atreva a compartir ese mensaje tan poderoso que trae salvación, que trae libertad y restauración completa a las vidas, Señor. Por favor, Señor, te lo pido. Quita ese espíritu de conmiseración de nosotros que no tiene nada que ver contigo. Quita ese espíritu de tristeza, de amargura, Señor, de nosotros. Haznos libres en el nombre de Jesús. Danos libertad para proclamar las buenas noticias. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Por siempre y siempre, Señor. Amén.